Dispersión de los datos. La dispersión no es más que la separación de los datos respecto a los parámetros de centralización, la media, la mediana y la moda. Dicho de otra forma, la dispersión refleja cuánto se alejan los datos del centro. Nos indica, además, si los datos están muy juntos, muy concentrados o muy separados, distantes. Para entender mejor lo que es la dispersión, vamos a poner una serie de ejemplos. Veamos esta tabla en la que se recogen las edades de Miguel, Simón y María. Por ejemplo, si Miguel tiene 10 años, Simón 18 y María 35, fíjate que tienen edades muy separadas entre sí, muy distintas. Vamos a colocarlas en una línea para poder observar mejor y comparar con el siguiente caso que se va a plantear. Suponiendo ahora que Miguel tiene 13 años, Simón 15 y María 18, colocando estas edades en la línea, podemos observar cómo los datos están más juntos en comparación con la línea que nos salió anteriormente para la tabla de 10, 18 y 35 años. Si hacemos una nueva línea para los datos 10, 15 y 20 años, nos damos cuenta de que en comparación con la línea anterior, esta tiene una distancia mayor entre los datos. No obstante, dicha distancia no es ni por asomo tan grande como la que se daba en la primera línea, la de 10, 18 y 35 años para Miguel, Simón y María respectivamente. Parámetros de dispersión. Los parámetros de dispersión son valores que nos aportan información sobre la dispersión de los datos, es decir, cuánto se alejan o se acercan al valor medio de la muestra. Entre los parámetros de dispersión encontramos los tres siguientes. El recorrido intercuartílico, que consiste en la resta del tercer cuartil menos el primero, y que nos aporta la separación que existe entre estas dos cotas, que delimitan el 50% de los datos que se sitúan en el centro de la muestra. La desviación respecto a la media consiste en la resta del valor de la media aritmética menos el valor de un dato en concreto que nos interese. Va a indicarnos cuánto se separa ese valor de interés de la media de la muestra. Esto es interesante porque si sale un valor negativo, nos encontramos con que el valor de interés se aleja por debajo. Sin embargo, si sale positivo, se alejará de la media por encima. La desviación respecto a la media está bien para estudiar datos en concreto. Pero si queremos saber cuál es la desviación general respecto a la media, tendremos que hacer un promedio de todas las desviaciones respecto a la media de todos los datos de la muestra. A este indicador, al valor que nos salga de calcular este promedio, lo llamaremos desviación media. Diagrama de caja y bigotes. Simplemente es una forma más visual, gráfica, que permite estudiar la dispersión de los datos de una muestra. Este es el aspecto de un diagrama de caja y bigotes. Esto de aquí es el bigote izquierdo, esto sería la caja y esto el bigote derecho. Las dimensiones de la caja se calculan de la siguiente forma. El recorrido intercuartílico va a definir el largo de la caja y el cuartil segundo va a definir dónde está la línea que parte la caja en dos. Por otro lado, los bigotes van a estar delimitados por el cuartil primero y el valor mínimo en el caso del bigote izquierdo, así como el cuartil tercero y el valor máximo para el bigote derecho. ¿Y ahora cómo lo interpretaríamos? Vamos a partir de este diagrama de caja y bigotes que tenemos de ejemplo. El bigote izquierdo va a indicarnos la dispersión de los datos que pertenecen al primer cuarto o al primer 25% de la muestra. Como es un bigote pequeño, un bigote que tiene una longitud corta, la dispersión va a ser baja. Los datos van a estar muy juntos, muy concentrados, y no va a haber casi separación entre ellos. La mitad izquierda de la caja va a hacer referencia a la dispersión del segundo cuarto o el segundo 25% de los datos de la muestra. Al ser ligeramente ancha, lo que va a representar es que los datos están bastante separados entre sí, cosa que no pasa en el primer cuarto o primer 25% según veíamos en el bigote izquierdo. La mitad derecha de la caja
va a hacer referencia a la dispersión del tercer cuarto o tercer 25% de los datos de la muestra. En este caso es más corta que la parte izquierda de la caja y un poquito mayor que la longitud del bigote izquierdo, con lo cual la dispersión va a ser tirando a baja, pero no tan baja como en el caso del primer cuarto o primer 25%, indicado por el bigote izquierdo. Y ya por último el bigote derecho, que hace referencia a la dispersión del último cuarto o último 25% de los datos de la muestra y que en este caso, al tener una longitud muy similar a la de la parte izquierda de la caja, nos va a indicar que los datos están bastante separados entre sí. Ahora vamos a aprender a construir un diagrama de caja y bigotes. Para ello utilizaremos un ejemplo. Tenemos una tabla con las edades de 9 personas distintas. Lo primero que haremos será identificar los valores mínimo y máximo. Al ser una tabla ordenada de menor a mayor, tenemos muy claro que el mínimo es 10 y el máximo es 29. Después iremos a los valores de los cuartiles 1, 2 y 3. Recordemos que el cuartil número 2 se corresponde con la mediana. A partir de aquí podríamos sacar conclusiones sobre las dispersiones del primer 25%, el segundo, el tercero y el cuarto. Igualmente, como ahora estamos practicando, lo que vamos a hacer es poner unas referencias para los datos que no sean cuartiles en el diagrama. Si te fijas, tiene sentido que el bigote izquierdo sea muy cortito, 10, 11 y 12 están muy juntos. No obstante, en la parte izquierda de la caja tendríamos 12, 15 y 19, que tienen una separación considerable respecto a los datos anteriores. La parte derecha de la caja tiene los valores 19, 21 y 23 para el tercer cuarto o el tercer 25% de la muestra. La separación entre estos datos es ligeramente mayor que la de los datos del bigote izquierdo, es decir, del primer cuarto, y ligeramente menor que la de los datos de la parte izquierda de la caja, es decir, el segundo cuarto o el segundo 25% de los datos. Y ya para acabar, respecto al bigote derecho, decir que los datos 23, 25 y 29 dan una separación ligeramente menor a la que tenían los datos de la parte izquierda de la caja, es decir, el segundo cuarto o el segundo 25%, y refleja que los datos del último cuarto tienen una separación ligeramente mayor que la de los datos del tercer cuarto, debido a que la longitud del bigote derecho es ligeramente superior a la de la parte derecha de la caja, la parte de color verde.